Bueno, para el último trabajo, recuerden que les he dejado tres personajes ahí. Bueno, este todavía no está, aprendámoslo. Este personaje de Star Wars, la versión de la Batichica y este Robin. Cualquiera de esos tres personajes para hacer el proyecto de color. Recuerden que todo es un trabajo de módulos. Voy a apagar aquí el calco, o sea, la imagen original de la cual se retomó para que veamos módulos en la creación de cualquiera de estos tres personajes. Ustedes no tienen que hacer los tres, tienen que escoger uno de estos tres, ¿cierto? Y elaborarlo, ¿no? Elaborarlo a partir de esos módulos. Voy así tener en cuenta, no quiere decir que voy a calificar bajito, sino todo lo contrario, voy a valorar un poquitico más la nota si trabajan con los que tienen más módulos, ¿no? Obviamente esta chica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos, es básicamente sencilla. Este creo que tiene como 9 o 10 módulos, 2 módulos más. Y obviamente el que más módulos tiene es la versión de los jóvenes titanes, este Robin. ¿Sí? Observen la cantidad de trabajito que tiene. Y eso sin duda me va a dar mucha habilidad con el manejo de la pluma, que es lo que se pretende. Pero además, lo que quiero para complementar este trabajo después de que terminen uno de ellos, es poder dar versiones de color, ¿no? Es poder tratar de trabajar un poco el color. Bueno, entonces voy a hacerlo con el Robin. ¿Sí? Notamos que tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 capas. ¿Sí? Digo 16 porque la primera capa es la del dibujo, que inclusive ustedes pueden eliminar ya después de que han realizado el personaje, ¿cierto? Y ahí sí ya aprenderé las capas bueno, tengo un problemita de memoria de el personaje, los diferentes módulos, para poder ver ya el personaje terminado. Después de esto, voy a seleccionar todo el personaje, ¿cierto? Y lo voy a agrupar. Para agruparlo se dice control G o se va uno a objeto y le dice agrupar, cualquiera de los dos. Listo. Notarán ustedes que las capas que tenían los diferentes módulos han quedado vacías. Si yo apago la primera capa que aparece aquí como corrección 2, realmente ahí quedó todo el personaje. Entonces voy a renombrarlo primero. Voy a llamar Robin 1, ¿cierto? Y por ahora no voy a borrar estas capas porque voy a utilizar algunas de ellas. Recuerdan también que tenemos una herramienta que se llama mesas de trabajo. ¿Qué son las mesas de trabajo? Yo realmente trabajo en una especie de mesa muy grande, ¿sí? Si la vemos aquí, si yo la reduzco, y dentro de esa mesa, como si fuera una mesa de dibujo, yo puedo tener diferentes pequeñas mesas de trabajo en diferentes formatos. También podría ser igual de grande casi a la mesa. Es como si tuviera otras hojas para poder hacer el trabajo de ilustración o diseño que hace uno normalmente en Illustrator. Entonces voy a crear una mesa de trabajo nueva. Para eso me dirijo aquí a las cajas y busco este icono que es el de mesas de trabajo. Recuerden que si no está aquí en mis ventanas o cajas de la derecha, puedo también ir al menú de ventana y pedir mesa de trabajo, que de todas maneras ya está aquí prendida. Hay una sola mesa de trabajo realmente, que es donde tengo el personaje. Entonces voy a crear otra mesa de trabajo, ¿cierto? Y ahora voy a pararme sobre el Robin y presionando la tecla Alt, ¿sí? Noten que cambia el cursor, ya no es una flecha negra, sino que cuando estoy sobre un objeto seleccionado, aquí no, porque no hay nada,
Pero cuando estoy sobre un objeto seleccionado se me vuelve una flecha blanca y encima una negra. ¿Qué quiere decir ese icono? Que me va a duplicar lo que tenga seleccionado. Entonces hago clic sostenido, recuerden, clic sostenido es que no suelto el clic en el mouse y arrastro. Puedo ayudarme la tecla Shift para poder duplicar para que me quede paralelo en la otra hoja, ¿cierto? Recuerden que también tengo la herramienta de alinear, ¿cierto? Pero ahí me está alineando, creo que me lo está alineando eh, sobre la otra hoja porque estaba parado sobre esta hoja. Voy a seleccionar aquí el personaje y hago alinear sobre esta, ¿sí? Observen, lo voy a desfasar un poquito para que vean cómo funciona la herramienta vertical y horizontal u horizontal. ¿Mm? Listo, ya tengo mi segundo Robin, que es el que va a empezar a cambiarle el color. Vamos a irnos otra vez a las capas porque aquí es importante, por la herramienta que voy a utilizar a continuación, que cada uno de estos personajes esté en diferente capa. Por eso les decía que no he eliminado todavía las capas que estaban hacia abajo. Entonces selecciono el segundo Robin, el que acabo de duplicar, y me dirijo aquí a la ventana de capas. Ahí aparece una etiqueta, ¿sí? Esa etiqueta me indica que hay un objeto seleccionado ahí. Y tomo esa etiqueta y con clic sostenido lo arrastro a la capa de abajo. Noten que la etiqueta cambia de color, ya no es gris sino amarilla, y que Robin parece que estuviera rodeado de unas líneas amarillas. Son las líneas guías, ¿sí? Que son las que me indican el vector. Si yo hago un clic por fuera ya no voy a ver eso, porque esa es la etiqueta de la capa. Observe que estas etiquetas se pueden modificar, se pueden cambiar. Vamos a ver dónde es aquí cuando yo cambio el nombre, perdón. Aquí en las opciones de capas, yo le puedo cambiar la etiqueta, digamos, a un cian, ¿cierto? A un azul. Y miren que ahora las líneas de contorno, las líneas auxiliares que me van guiando cuando dibujo y en muchas otras funciones que debo trabajar en diseño, pues ahora es azul. Bien, voy a renombrar. Recuerden, todos esos métodos me van a permitir adelante poder hacer un buen trabajo de post edición, o sea, cuando ya uno posteriormente necesita editar algo. Bueno, ya teniendo aquí esto, ya puedo apagar el primer Robin, ¿sí? Obviamente estoy ubicado en el segundo y me voy a dirigir a mi caja de herramientas. Voy a tomar la herramienta varita mágica que hace algo similar a lo que hace la misma varita mágica en Photoshop. Creo que es presionando la tecla Y, es yuca, ¿sí? ¿Y qué me hace la varita mágica? Observen que cuando yo arrastro, voy a acercar un poco para que lo vean. Cuando arrastro la varita sobre ciertas zonas, él parece que seleccionará algo de esas líneas azules. ¿Recuerdan las líneas guías que acabo yo de editar en la etiqueta? Entonces voy a tomar primero el color oscuro, este color, y lo que hace cuando uno hace clic sobre ese color, digamos que voy a este rojo, es que él me selecciona todos los módulos que estén con el mismo color. En este caso, me selecciona ese verde y me lo muestra aquí en el color de relleno, aquí en mi caja de herramientas. Entonces, si yo hago doble clic sobre la caja de herramientas en el módulo de el color, perdón, en el cuadrito del color de relleno, pues ahí lo puedo modificar. Entonces, digamos que no quiero que el uniforme de Robin sea verde, sino que sea como violeta. ¿Sí? Me puedo inclusive en la misma gama. ¿Qué quiere decir en la misma gama? Quiere decir que es el color, ¿cierto? Pero en esa posición, en la parte más oxidada o más oscura que está. Entonces es sencillo si ya tengo ahí verde y llevarlo aquí, por ejemplo, a este violeta. Y por decirlo, lo quiero ahí como en ese tono y le doy OK, ¿sí? Noten que se modificó todos los módulos que estaban con ese mismo color. Y estamos hablando de módulos porque recuerden que si deconstruyo esto, solo son estos pedacitos que colorean ese violeta. Ahora el brillo, sigo con la misma herramienta de varita mágica, ¿cierto? Hago doble clic y como está en una gama más arriba, más clara, ¿cierto? Solo lo dirijo hacia el croma donde está el violeta que había tomado, creo que era como este, ¿sí? Y me va a dar un tono un poco más claro.
Si no es de mi entero gusto el tono, porque lo veo todavía muy oscurito, pues bueno, alguna leve variación, digamos, lo voy a llevar un poco más hacia la izquierda para que quede un poco más brillante, por decirlo así, y me dé más la sensación de la luz. Voy a deseleccionar. Miren cómo queda ya, se sigue dando el juego de la luz y la sombra, que es lo que propone el ilustrador inicialmente del traje verde de Robin. Ahora voy a modificar, por ejemplo, esta parte del pecho. ¿Sí? No quiero que sea rojo, estamos en violetas. Hagamos un juego ahí con esos violetas y vámonos a un tono azul. ¿Sí? Y le doy OK. Y lo mismo para la sombra, ¿cierto? Sobre ese azul, que es un tono más oscuro para la parte de la sombra del peto. Bueno, puedo de pronto esta capa. Tomo la capita. Noten que no hay color ahí, que no está registrado el color, pero es que a veces hay ciertos colores que cuando se hacen las copias del archivo se pueden perder la información, pero no hay problema, es dar doble clic ahí y buscar el color que quiero ahí. Ahora quiero que la capa sea como roja, entonces ese tono, pero lo quiero un poco más fuerte, ¿cierto? Es más, podría tomar con el gotero de pronto ese amarillo para editarlo, pero digamos que ahí, más o menos es ahí. Le doy OK, ¿cierto? Que sería un poquito más oscuro, porque o más brillante, o sea, más saturado, si lo podemos decir así, ¿cierto? Y la parte que es la sombra, y nos vamos también a ese rojo, pero más hacia el gris, pero también un poquito más hacia el rojo, de pronto muy fuerte ahí. Ahí podría ser. Le damos OK. Yo creo que vamos a necesitar oscurecer un tris más. Pues ahí sí jugamos un poco con el selector de color. Digamos que quiero cambiarle el tono de la piel. Entonces, digamos que es este. Voy a decir que es un Robin o es un personaje alienígena, una cosa así. Vamos a hacerle el rostro como verde, un verde un poco más claro, ¿cierto? De pronto le falta, porque es que no vibra lo suficiente el verde, entonces me voy un poquito a la derecha, ¿cierto? Y ahora la sombra de eso, que no me gusta del todo, ¿no? Vamos a hacerlo estilo Avatar, más a la película de Cameron, más hacia los azules y un poco aquí. ¿Sí? Los tonos piel casi siempre son más claros. Y ahora la sombra del tono piel, dijimos que era un azul, ¿cierto? Y es sombra, entonces algo como por acá, un poco más intenso, ustedes van viendo ahí. Y listo, entonces tenemos ya nuestra nueva versión. Vamos a cambiar también el tono de las botas. Arranquemos del tono oscuro. Lo que les decía, a veces no me da la información de color. Vamos a hacer unas botas, a ver, amarillas, ocres. ¿Sí? Vemos como son agrisadas por allá acá. Un poco más arriba, no tanto. Y un poco más a la izquierda. A ver, ¿qué es lo que tomé ahí? Tomé lo que no era. Tomé el negro y eran las botas. Ok, ahora ese color sí me lo identifica. Listo. Y los tonos claros, también en ese mismo ocre, que era como por acá. Y listo. Bien. Ustedes notaron que yo intenté cambiar estos negros, pero es que estos negros hacen parte de la silueta del Robin. Entonces, modificar el negro implica muchas cosas ahí que se puede perder el contraste, sobre todo. Vemos que yo lo quiero colocar en un verde así, y entonces me va a quedar demasiado claro, o en algunos casos me va a modificar demasiado el color y es lo que no quiero. Por eso el consejo aquí es que dejemos quieto todo lo que es ese gris y ese negro o los negros que tiene el personaje. Vamos a modificar el resto del uniforme, la capa, ¿cierto? La pechera, el cinturón.
guantes y botas y obviamente el pantalón. Con eso será suficiente. Si vemos el original y este, pues ya tuvimos una variación de color, que es lo que me interesa a mí que hagan ustedes, que tengan opciones de color, porque en el ejercicio del diseño uno normalmente hace primero pruebas de color, no porque tenga que necesariamente hacerlas en el caso de este personaje, pues el personaje ya tiene como una descripción, un estudio del color del traje de él, que es lo que proponen los autores de este personaje que además ya lleva muchos años y que todo el mundo sabe los colores del traje de Robin, pero no por hacerlo en ilustración, sino por hacerlo en diseño. Uno cuando está desarrollando diseño, sobre todo diseño de piezas, pues debe hacer opciones de colores lo más recomendable para uno mirar las posibilidades creativamente de lo que podría ser otra opción de color. Lo que queda de aquí en adelante es volver otra vez a duplicarlo, ¿cierto? Digamos que lo quiero duplicar desde este ya. ¿Mm? Pero primero hago mi mesa de trabajo. Recuerden, creo una mesa de trabajo que me va a crear aquí a mano derecha. ¿Sí? Tomo mi cursor, presiono Alt y duplico este, ¿no? Y ese es el que empiezo a modificar con la varita, entonces ya saben, me voy tomando elemento por elemento, pero si se dan cuenta aquí lo seleccioné y me seleccionó el de al lado. ¿Por qué? Porque todavía me falta y no olvidar, ¿sí? Que los dos están en la misma capa, quedaron en Robin 2 y este ya es Robin 3, entonces al seleccionarlo a él, con la etiqueta lo voy a arrastrar a la capa de abajo, por eso todavía no borro las otras capas y entonces aquí le voy a decir Robin 3. Puede parecer muy aburrido todo este proceso, pero es necesario para hacer un buen trabajo de edición, ¿no? Entonces noten que ya está en otra capa, ¿cierto? La capa 3, por decirlo así. Si tomo mi varita mágica, ¿cierto? Y selecciono ahora sí el uniforme, todavía me sigue seleccionando el anterior. Por eso yo en el primer Robin lo que hice fue que lo apagué para que él no intervenga, para que él no lo perciba, ¿no? Vean, vamos a cambiar aquí el pantalón. Voy a ponerlo rojo, por ejemplo, ¿sí? Está en verdes o algo así, pongámoslo rojo. Claro que no sé si lo que agarré fue las sombras. No, si es el tono oscuro. Vamos a ponerlo en rojos. Acá, un poquito más arriba, ¿cierto? Y las luces, los módulos de las luces, en esos rojos, pero un poquito más claro. Y un poco más arriba. ¿Listo? Ahí solo he modificado esa parte. Ahora vean, si prendo Robin 2, él quedó con los otros colores. Entonces, no olvidar, cuando esté editando colores, a pesar de que está en otra capa, o lo apago o lo aseguro con un candado, cualquiera de los dos, ¿sí? Pero preferible los dos, ¿sí? Asegúrenlo y apáguenlo para poder trabajar solo sobre este. Miren, voy a hacer finalmente, para que cerremos la explicación, voy a cambiarle el color del rostro un poquito. Ahí teníamos azul el rostro, pongámoslo amarillo. A ver, totalmente amarillo y ahora la sombra, ¿cierto? Aquí en amarillo es un poco más clara. Es sombra, perdón. Un poco más oscura, ¿cierto? Y listo, miren. No va a tener problemas entre uno y el otro, ¿no? Bueno, ese es el trabajo, crear una hoja, una mesa más de trabajo aquí, ¿cierto? Para el último Robin, porque les dije que tenían que agregar 3. ¿Mm? Muy seguramente seleccionar este, duplicarlo con Alt, ¿cierto? Pasarlo a la otra capa, a la última capa. Noten que ahí aparecen los Robin diferentes. Renombrarlo. Robin 4, ¿cierto? Y seleccionar todas estas otras capas que tenía con las que elaboré el primer personaje y sencillamente decirles que no las necesito, de manera que lo que ustedes me van a entregar finalmente el archivo, ¿sí? El Illustrator que me van a presentar en clase, eh,
Son 4 capas, nada más con diferentes colores. Claro, aquí tienen los mismos colores porque falta hacerle todo ese trabajo, ¿sí? Inclusive este también hay que acabar de hacer el trabajo y aquí modificar todos los colores, apagar las 3 capas, ya saben, modificar este, etcétera, etcétera. Y ahí aparecerá ya el trabajo que se está solicitando. Vuelvo e insisto, está este, está el personaje de Yoda y está la Batichica, cualquiera de los tres. Ustedes los van a hacer así en las versiones y ese es el proyecto que me van a llevar a clase. Como han pedido como un poquito de plazo, necesito, los que puedan, si lo tienen ya totalmente terminado, pues fabuloso, porque van a salir un poco más temprano el lunes de clase. Los que no, pues por lo menos lleven ya terminado este primer personaje, esta primera capa, para poder solucionar las otras 4 mesas de trabajo en cualquiera de los 3 personajes. No tienen que hacer los 3, tienen que hacer solo uno. No siendo más muchachos, nos vemos el lunes en clase.